Listo. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada de finanzas internacionales. El día de hoy vamos a hacer la socialización y el debate en base a los criterios y características que más nos hayan llamado la atención de las instituciones que conforman el sistema monetario internacional. Para esto, cada grupo de trabajo va a exponer lo que realizaron, la investigación que han hecho, y vamos a poder analizar eh, y debatir ciertos puntos que les parecieron de más interés, ya sea que los hayan visto, como yo siempre les he mencionado, como desde su perspectiva, como ventajas, beneficios, desventajas, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo importante de todo esto. Entonces, para el siguiente trabajo vamos a empezar con el grupo de Samantha Chica, Tatiana Tene y Kareli Sedamanos. Les voy a dar el control también para que puedan ir moviendo ustedes la pantalla. En este caso le voy a dar a Samantha, ¿ok? ¿Me confirma Samantha que puede navegar en el documento? Sí. Muy bien. Sí. Ujú. Continuemos, por favor. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a exponer lo que hicimos del trabajo la semana pasada. Respondimos unas preguntas que el ingeniero nos hizo, en el cual a mi compañera le tocó esta parte del trabajo. No sé si está mi compañera. Hola, Ujú. ya. El Fondo Monetario Internacional. Este es una organización internacional que promueve la estabilidad financiera global y el crecimiento económico sostenible a través de sus programas de préstamo y asesoramiento técnico. El FMI brinda apoyo a los países miembros más para enfrentar crisis económicas y mejorar sus políticas fiscales y monetarias. También la historia del Fondo Monetario Internacional es de que fue creado en 1944 en el marco del Acuerdo de Bretton. Su objetivo original era estabilizar el sistema monetario mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, para abordar los desafíos económicos, financieros modernos, adaptando sus políticas y programas a la de los países miembros. Este, Como objetivos del Fondo Monetario Internacional, este, el objetivo principal es promover la estabilidad financiera global, fomentar el crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza del mundo. Para lograr todo esto, proporciona asistencia financiera, realiza análisis y evaluaciones económicas y brinda asesoramiento técnico a países miembros. Además, el FMI promueve la cooperación internacional y la adopción de políticas económicas sólidas. Características del Fondo Monetario Internacional: es una institución de membresía que cuenta con 190 países miembros, opera a través de un sistema de cuotas y préstamos donde los países miembros contribuyen fondos proporcionales a su economía. Además, el FMI lleva a cabo revisiones periódicas de políticas y perspectivas económicas de los países miembros y publica informes que sirven como guía para la comunidad internacional. Ujú. ¿Ya? De ahí, ¿quién continúa con el Banco Mundial? La otra compañera. Ya, ya el objetivo de la OMC, su objetivo primordial es ayudar a los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, aumentar su capacidad de productiva y reforzar la infraestructura relacionada con el comercio.
Su función, en pocas palabras, es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Su principal función es velar por la corriente comercial, perdón, que las corrientes comerciales circulen con mayor fluidez, previsibilidad y libertad posible. Como historia tenemos que la Organización Mundial de Comercio nació en 1995, lo que la convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes y es sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos tenemos como objetivo primordial ayudar a los países en desarrollo, como ya lo indicamos, especialmente los menos adelantados, aumentar su capacidad productiva y reforzar su infraestructura relacionada con el comercio. Bueno, aquí también podría acotar cuando se genera, digamos, un impulso en la infraestructura, es más fácil, digamos, establecer el comercio para que se pueda movilizar los productos que tenemos en el país. ¿Ya? Características, en pocas palabras, la Organización Mundial de Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países y su principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen. Ujú, ya, sí, ya, sí, ya. Con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posible. Su objetivo primordial es ayudar a los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, aumentar su capacidad productiva y reforzar su infraestructura relacionada con el comercio. El Banco Mundial. El Banco Mundial dice que es una institución de desarrollo que ha ayudado a más de 100 países. eh, que ha ayudado a más de 100 países y que uno de sus objetivos es para acabar con la pobreza extrema para el año 2030. También dice que ofrece préstamos y servicios de asesoría y conocimientos adaptados a las necesidades a sus diferentes países. Uno de los objetivos son acabar la pobreza extrema, promover la prosperidad compartida y el Banco Mundial aporta financiamientos innovador, experiencia y conocimientos adquiridos en todo el mundo y compromiso de largo plazo a cada uno de sus alianzas con los países que aspiran a hacer crecer sus economías y brindar mayores oportunidades a su población. ¿Ya terminó? Bueno, sí, eso sería todo en cuanto a nuestra presentación. Gracias por su atención. Ya, muy bien. ¿Y esa bibliografía? Es lo que buscamos. Ajá, es en donde buscamos. Ya, pero no está bien citada, chicas. Ah, sí, sí, lo que pasa es que como fue tan rápido, ya no alcanzábamos. O sí. Bueno, muy bien. Aquí también nos falta un título, pero bueno. A ver, les voy a hacer un par de preguntas. ¿Alguno de los alumnos tiene alguna pregunta, tal vez relacionada hasta ahora? No, muy bien. A ver, para el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué creen que nació el Fondo Monetario Internacional? ¿En base a qué piensan ustedes que fue la creación del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo para que se dé el Fondo Monetario Internacional?
En eso es para todos la pregunta. No, para el grupo Osvaldo. Después de una gran depreciación, se reconoció la necesidad de establecer un sistema que ayudara a estabilizar la economía mundial, algo así. Ya, hubo una guerra, ¿no es cierto? La Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ya, en esta guerra, pues todo el mundo todo se volvió un caos, ¿no es cierto? Y la estabilidad financiera global estaba en juego, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted que pasaría si es que no hubiera existido el Fondo Monetario Internacional? No, no se facilitaba la estabilidad financiera y el comercio entre los países, el intercambio de productos. ¿El Fondo Monetario Internacional ayudaba al intercambio de productos? O sea, facilitar el comercio internacional, sí. ¿Segura? Sí, o sea, proporcionaba como que asistencia financiera a los países miembros que estaban en desequilibrio, digamos, por lo de la guerra. Ya, ahí vamos entendiendo qué es lo que hacen las instituciones. El Fondo Monetario Internacional, como dice en su trabajo, tiene como objetivo principal promover la estabilidad financiera global. ¿Cuándo existe estabilidad financiera global? Cuando existen países que tienen un desarrollo, un crecimiento económico sostenible y sus índices económicos relacionados a los defaults, como por ejemplo la pobreza, están controlados a niveles muy bajos, ¿no es cierto? Ese era el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Lo que usted me mencionaba, Samantha, está relacionado a la Organización Mundial del Comercio, que Eh, es la que ujú. se encarga de dar fluidez al comercio, ¿cierto? Que los productos puedan ir y venir de una manera más fluida. Ahora, centrándonos ya en esta parte, dentro de los objetivos del Fondo Monetario Internacional dice que está a reducir la pobreza en el mundo. ¿Ustedes creen que esto sí es posible? Y más o menos, ¿qué estrategia tomarían ustedes si fueran las directoras del Fondo Monetario Internacional como política para reducir la pobreza en el mundo? A su criterio. Obviamente diera el financiamiento para que se genere más producción en los países que necesitan más producción de, por ejemplo, de, o sea, de cada país lo que mejor tenga, así, por ejemplo, en nuestro caso el banano, el cacao, así. Ya, con eso reduciríamos la pobreza en el mundo, Sí, dando trabajo. generando oportunidades de trabajo. Ya, muy bien. Ajá. Ahora, Samantha, usted estuvo encargado del OMC. ¿El Banco Mundial quién lo analizó? Yo, Carelis. Ya. A ver, el Banco Mundial funciona como un banco, tiene el mismo principio que un banco normal. O sea, en sí es como que da asesorías y todo eso a otros países, o sea, sería casi como que sí, pero en sí como que los objetivos Quisiera o sea, el casi como objetivo en sí del Banco Mundial es acabar con la pobreza extrema, pero por otro lado, o sea, los bancos, como decir, los bancos nacionales, o sea, ellos más bien como que prestan o sea, como que nos dan su dinero, pero con un objetivo, qué sé yo, tal vez con lo de algún emprendimiento o algo así. Ya, a ver, si usted fuera la directora Pero del Banco Mundial, ¿qué política usted tomaría o qué haría usted por aportar con este objetivo que es acabar con la pobreza extrema? mm, mm, no sé,
mi criterio invertiría más como lo que es en educación, podría ser, porque, o sea, sabemos que como quien dice, los jóvenes son el futuro, ¿no? Pero exactamente tendríamos que fomentarnos, o sea, como que concentrarnos más en lo que es en educación. Ya, muy bien, excelente. Daría fondos también o le daría más apertura a proyectos que se centrarían en la educación, ¿cierto? De la población. Sí, Ya, muy bien. ¿Qué parte me falta? Organización Mundial del Comercio. Ya, muy bien. Esta pregunta va para todo el grupo igual. Eh, La Organización Mundial del Comercio dice que trata de generar mayor fluidez dentro de las corrientes comerciales. Es decir, que tiene que haber un comercio más libre, tiene que haber un comercio con bastante facilidad en la movilidad, tanto de mercancías, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que pasaría en el mundo si es que no existiera la Organización Mundial de Comercio? Bueno, en realidad o sea, un problema que se puede generar es las disputas entre los países por, por el intercambio de productos. ¿Disputas como cuáles? Como conflictos comerciales, así, porque no va a haber alguien que regule, entonces, Ya, a sí. ver, por ejemplo, un ejemplo ahí de conflicto comercial, ¿cómo podría ser? Para entenderlo de mejor forma. Em, o sea, no, a ver, ¿cómo podría ser? Yo creo que, yo creo que se puede generar problemas porque cuando no hay, o sea, alguien quien dirige es como que nadie controla, así. Ya, correcto. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta? ¿Me levantan la mano, por favor, para que puedan participar? ¿No? Correcto, muy bien. Muchas gracias a su grupo. Chicas, tratemos de mejorar esto. Esto no se demora mucho, ya que ya les enseñé también que hay métodos para poder citar los links, ¿no es cierto? Así que tendránle cuidado a todo esto. Muy bien, ahora sigamos con el trabajo de Ricardo Bennett, María Correa, Andrea Feijó y Claudia Peralta. Eh, ¿Están listos? Sí, ingeniero. Muy bien, correcto. Vamos a empezar por el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Pueden continuar, chicos. Me avisen si necesitan que les baje el trabajo o alguno de ustedes quiere solicitar ya quién va a manejar esto para darle el control. ¿Quiere darme, ingeniero, el acceso a mí para de pronto no molestar? Ya está. Ya, entonces va a empezar nuestra compañera Andrea Feijó. buenas noches. Eh, el Fondo Monetario Internacional. Este se creó en julio del año 1944 en una conferencia de Naciones Unidas, cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que repitieran los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30.
Desde su creación, el Fondo Monetario Internacional ha reflejado el predominio del dólar estadounidense, que es un verdadero fundamento del sistema monetario internacional. La teoría económica habla de un patrón de oro. Solo había una moneda importante en la que el oro desempeñaba un papel menor. Los objetivos del Fondo Monetario Internacional es garantizar la estabilidad del sistema monetario, es decir, internacionales de pagos y tipos de cambio. Promover el crecimiento económico sostenible y elevar los niveles de vida y reducir la... Andrea, perdone que le interrumpa, Inge, no, no le puedo mover. Más bien le molesto porque no le pude. ¿No puede? Ahí inténtelo, No, porque está controlado. ¿No? Ya no se no, preocupe, no hay ya, problema. gracias. Ya, Eh, continúa más, Andrea. ya. El crecimiento sostenible y prosperidad para sus 190 países miembros. Para ello, apoya políticas económicas que promueven estabilidad financiera y cooperación monetaria. También tenemos otro objetivo que es el fomento de políticas macroeconómicas coherentes. Proporciona un asesoramiento y asistencia técnica para ayudar a los países desarrollados. A continuación, mi compañera Claudia va a decir las características. Sí, de pronto dentro de los objetivos nos faltó la prevención de crisis financieras porque ofrece recursos financieros a los países miembros en crisis para estabilizar sus economías y evitar la propagación de crisis financieras. Voy a continuar con las características principales. Dentro de ellas, tenemos que el FMI se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado, un crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza en el mundo entero. También habla de supervisión y asesoramiento, supervisa las políticas económicas de sus países miembros y proporciona asesoramiento para mejorar la estabilidad y el crecimiento económico. Nos habla de programas de ajuste estructural. En situaciones de crisis, el FMI puede otorgar préstamos a los países miembros condicionados a la implementación de reformas económicas. Capacidad de préstamos del FMI tiene recursos financieros significativos para proporcionar asistencia a los países en crisis. Estos recursos provienen de las cuotas pagadas por los países miembros y de préstamos que puede obtener en los mercados financieros internacionales. Habla de cooperación internacional porque trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones financieras internacionales y busca promover la cooperación entre países para abordar los problemas económicos globales. Ricardo va a continuar con el Banco Mundial. Gracias, compañero. El Banco Mundial fue establecido en 1944 junto con el Fondo Monetario Internacional, FMI, durante la conferencia de Bretton Woods. Su objetivo inicial era reconstruir las economías devastadas por la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, esta ha evolucionado para obtener desafíos más amplios del desarrollo económico y social en todo el mundo. El objetivo principal del Banco Mundial es reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Para alcanzar dicho objetivo, el Banco Mundial realiza las siguientes funciones como características, se podría decir. El financiamiento de proyectos, que proporciona financiamientos y préstamos a países en desarrollo para llevar a cabo proyectos específicos que aborden problemas como la infraestructura, la educación, la salud y el desarrollo rural. Asesoramiento técnico. Ofrecen asesoramiento técnico y experiencia en áreas claves de desarrollo, ayudando a los países a diseñar e implementar políticas eficientes y sostenibles. Desarrollo de políticas. Se podría decir que también colabora con los gobiernos para desarrollar y mejorar políticas y prácticas que fomenten el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Otra característica es el enfoque en grupos vulnerables, ya que se centra en mejorar las condiciones de la vida de los grupos vulnerables de la sociedad, incluyendo mujeres, niños y comunidades marginales. Otra de las características que pudimos encontrar es la reducción de la desigualdad. Trabaja para reducir las
las disparidades económicas y sociales dentro y entre países, promoviendo un desarrollo más equitativo. En resumen, podríamos decir que el Banco Mundial desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo económico y la reducción de la pobreza a nivel mundial, mediante la combinación de financiamiento, asesoramiento técnico y colaboración con los países miembros. Su enfoque integral abarca diversas áreas para lograr un impacto positivo y sostenible en las comunidades en desarrollo. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Les voy a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio. Nació en 1995, por lo que se convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. La Organización Mundial del Comercio es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Así pues, aún la OMC cuenta con pocos años de vida. El sistema multilateral del comercio, que originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 50 años hace ya cierto tiempo. La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles. De los objetivos tenemos el objetivo principal, que es mejorar el nivel de bienestar de la población de los países miembros, facilitar el comercio. La OMC busca reducir obstáculos al comercio internacional, como aranceles y barreras no arancelarias, para facilitar la circulación de bienes y servicios entre los países miembros. Establecer reglas comerciales. La organización tiene la tarea de desarrollar y aplicar reglas comerciales justas y equitativas que sean aceptadas por todos sus miembros. Fomentar la cooperación económica. La OMC busca promover la cooperación económica entre los países miembros para lograr un sistema de comercio internacional más estable y predecible. Brindar asistencia a los países en desarrollo. La OMC presta especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, proporcionando asistencia técnica y capacitación para ayudarles a participar de manera efectiva en el sistema de comercio mundial. Las características, en este caso de la OMC, eh, están enfocados al comercio sin discriminación. Significa tratar a todos los países miembros de igual manera. También un acceso creciente y previsible a los mercados. Significa la eliminación o reducción progresiva de obstáculos de comercio para facilitar la apertura de los mercados en forma progresiva y mediante negociaciones. Transparencia, porque significa asegurar que se conozcan de forma clara las normas que rigen el comercio en todo el mundo. Promoción de una competencia leal, no distorsionada, que se establezcan normas más precisas dentro de la OMC que permitan imponer derechos antidoping y compensatorios con respecto a dos formas de competencia desleal, que es el dumping y las subvenciones respectivamente. Si hicimos a manera de conclusión en este caso, que las funciones de cada una de las instituciones revisadas se centran en diferentes aspectos de la economía global, pero comparten algunos objetivos comunes, como son la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de las personas en los países en desarrollo, además de promover la estabilidad económica, el desarrollo sostenible a nivel mundial, mediante el asesoramiento y la financiación de proyectos que impulsan el crecimiento económico y desarrollo sostenible. ¿Listo? ¿Algo más que quieran acotar? No, muy bien, muchas gracias. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? No, muy bien. Yo sí tengo un par de preguntas para que me ayuden, ¿ok? A ver, vamos a ver en relación al Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer la misma pregunta que le hice al grupo anterior. Eh, ¿Qué creen que sucedería en el mundo
si es que no se hubiera logrado constituir esta institución? ¿Qué piensan que hubiera sucedido? ¿Qué sería del mundo actualmente? ¿Le respondemos cualquiera de nosotros, ingeniero, o la persona que expuso? Tal vez ahí sí no se aclara. Eh, Cualquiera, al fin de cuentas el trabajo es grupal, los tres tienen que estar en la, en la capacidad de responder, ¿ok? Sin la creación, sin el Fondo Monetario Internacional, habría realmente un tema de desorden, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tipo cambiario, porque una de las principales funciones que él tiene es justamente esto, controlar el tema de los sistemas de pagos y los tipos de cambio. Entonces, al tener diferentes monedas a nivel mundial, ¿no? El poder, en este caso, regular para que em, no sé, asumo que una manera de controlar el precio, por ejemplo, del dólar, ¿no? De que un país en sí no pueda poner como su propio precio o tal vez un valor en este caso exagerado, lo entiendo, es un tipo de control tipo cambiario. ¿Ya? ¿Alguien más quiere contar algo? No, aquí hay una parte interesante que nosotros ya hicimos mención en clases anteriores cuando vimos los patrones monetarios, ¿no es cierto? Dice, aunque la teoría económica habla de un patrón oro, solo había una moneda importante en la que el oro desempeñaba un papel menor. Ahora, aquí va mi pregunta. ¿Qué entendían ustedes por el patrón oro? ¿Qué significaba trabajar bajo el patrón oro? Hagan un poquito de memoria. Acuérdense de los patrones monetarios. ¿Se que llegamos, que yo les hacía el ejemplo desde las piedras Ray en las islas, ay, me parece que era, no recuerdo bien, donde el patrón monetario era la capacidad que tenía este bien, ya en este caso eran piedras, en otro tipo de sectores tenían conchas. Les hablé también acerca de la parte de que los aztecas comerciaban con cacao, me parece que era así. No recuerdo si eran los aztecas, pero sí que comerciaban con cacao. Estos son patrones monetarios, ¿no es cierto? Y esta parte del Fondo Monetario Internacional también nos hace referencia a que las economías, a pesar de que se estaban trabajando con el dólar, que ya lo pusieron como el índice de predominio del valor en el mundo, las economías aún así no podían descartar el patrón oro porque generaba valor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ingeniero, es justo lo que usted nos... No, no, sigue Ricardo usted, siga si quería decir, diga Ricardo. Continúen, Bueno, continúen. No se peleen, tranquilos. de lo que recuerdo en la clase era que anteriormente el sistema monetario estaba vinculado directamente a la cantidad de oro que tenía un país. Entonces, en eso se basaba prácticamente el sistema monetario. Mientras más oro tenían, entonces eran más estables económicamente. Correcto, muy bien. En relación a la estabilidad, pues realmente se ve también por la capacidad adquisitiva de la moneda que tiene cada país, por las reservas también que poseía de oro, ¿ok? Pero muy bien, por ahí va la respuesta. Ahora, dentro de la parte de acá del Banco Mundial, hay algo interesante que quería rescatar de aquí. Esta parte hizo María, ¿verdad? Banco Mundial. Y- y Ricardo. Ricardo, allá, muy bien. Ya, esta pregunta, Ricardo. El Banco Mundial tiene como objetivo reducir la pobreza, ¿no es cierto? Apoyando, financiando proyectos y programas que abordan diversas áreas como la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico sostenible. Si usted fuera el gerente, el dueño, perdón, el director del Banco Mundial,
¿Cómo aportaría en base a usted con su criterio? ¿Qué haría usted para reducir la pobreza aquí en el Ecuador? En el Ecuador, bueno, pues pondría políticas para crear infraestructura y mejorar la educación en el país y también hacer educación a las personas o a los adultos que ya no tienen o no pueden acceder a la educación superior, por ejemplo, que aprendan algún oficio para que mediante ese oficio puedan colocar algún negocio, algún trabajo y así ir erradicando la pobreza mediante ese ejercicio, ya que ellos al aprender un oficio pueden generar trabajo, dar empleo a la gente y va a erradicarse la pobreza, también la infraestructura para la educación. Los niños y los jóvenes podrían ingresar a estudiar y mientras las personas tienen más conocimiento, más educación, ayuda a erradicar la pobreza de un país porque salen de la ignorancia y no se dejan como que manipular de las políticas que quieren imponer los gobiernos. Excelente, muy bueno. Tenemos un político en potencia aquí. Muchas gracias, Ricardo. Muy buen aporte. Gracias. Ahora, ya, la Organización Mundial del Comercio, esto hizo María, ¿verdad? Ya, esta parte me pareció interesante de la investigación que hizo María, que es brindar asistencia en los países en desarrollo. Usted, María, si fuera la directora de la OMC, ¿cómo brindaría este tipo de asistencia a los países en desarrollo? ¿En qué se enfocaría usted con sus políticas? ¿Cómo brindaría usted asistencia a los países en desarrollo? Ay, no se me ocurre nadie. No se le Es que ocurre. le podemos apoyar allí porque esta parte que hicimos como en conjunto con María. Podría ser, en este caso habla de la asistencia técnica, ¿no? Nosotros, Ecuador, por ejemplo, es un país en desarrollo. Tal vez una asistencia técnica sería la capacitación, por ejemplo, para el tema de elaboración de productos, podría ser, ¿no? Nosotros el cacao lo exportamos directamente como materia prima. Tal vez hay mucha materia prima que en el Ecuador se envía directamente y pues luego regresa como productos transformados, porque en Ecuador falta tal vez esa tecnología o la capacitación para que nosotros mismos seamos, ¿no? Los creadores de esos productos. Entonces, tal vez podría estar enfocado a ese tipo de capacitación técnica. Sí, podría ser. ¿Cree usted que una capacitación o establecer normativas, enseñanza dentro de las prácticas, por ejemplo, de empaquetado del cacao, de metodologías que ayuden a que los productos se preserven de mejor forma, serían también una parte importante dentro de la asistencia a los países en desarrollo? Sí, totalmente. Reduciría inclusive costos, imagino, mejoraría también la calidad de cómo reciben en este caso los productos, sí, sería algo que ayudaría. Correcto. Muy bien, chicos. Les agradezco por su presentación. Listo, apreciados estudiantes, vamos a continuar con el siguiente grupo de trabajo. María José Paladines, Katia Loaiza, Fernando Oviedo y Alexandra Montalbán. Por favor, ¿me ayudan? Presente. Correcto.
Ya desea que le dé el control, María José, Katia, Fernando, Alexandra, o les voy bajando yo. Usted está bien, ingeniero. Ya, correcto. Continuemos entonces. Bueno, buenas noches con todos. Ingeniero, buenas noches, compañero, buenas noches. Yo lo investigué lo que es el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, ya sabemos que fue creada en 1944 en la conferencia internacional celebrada en Estados Unidos. La FMI es un organismo internacional para promover la cooperación monetaria global y la estabilidad financiera. El principal objetivo de la FMI es el de ayudar a los países que están en vías de desarrollo o a países que experimentan crisis económicas. La FMI ayuda en sí a estos países de dos diferentes métodos, que se vendría a ser un plan económico a través del asesoramiento económico y técnico, este, para que la economía del país resurja. La FMI también se caracteriza por brindar préstamos a los diferentes países que integran esta organización con el fin de solventar los gastos o para pagar alguna deuda. Este, para destacar algo que la FMI está financiada por los países mismos que la integran y que existen países que aportan más que otros y que en la toma de decisiones son estos países los que dan, por así decir, el punto final de la decisión que están por tomar, como lo vendría a ser Estados Unidos, que es uno de los países que más aportan en esta organización. Es uno de los que tiene más poder de decisión, ¿a eso se refiere? Sí, no es por decisión. Los países que más tienen, los países que más aportan son los que tienen mayor poder de decisión en esta organización. O sea que si de Estados Unidos fuera el que más aporta de todos, sería él el que decide el rumbo de la economía mundial. Eso lo entiendo. Se podría decir así porque, o sea, se lo caracteriza porque es el que más aporta, sí, pero los demás países que tienen este aportes significativos también tienen que ver en las decisiones que toman. Ya, ¿y usted cree que este es bueno o es malo? Pues considerándolo, como se tiene, bueno, yo creo que Estados Unidos de por sí ya es una potencia mundial y al ser ella la encargada de ayudar a los demás países en vías de desarrollo, pues considero que es la que tiene un mayor atributo en la toma de decisiones. Ya, no podría ser también la parte de que tal vez pueda buscar sus intereses personales. A ese punto, voy. Claro, Ya, correcto. ¿Algo más? no, eso sería todo de la FMI. Correcto. Continúa, por favor, con el Banco Mundial. Buenas noches, compañeros y ingeniero. A mí me tocó el Banco Mundial. La historia. En el Banco Mundial fue creado en el año 1944 para ayudar a reconstruir Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre oficial era Banco Internacional de Reconstrucciones y Fomento. Cuando inició sus operaciones por primera vez en 1946, tenía 38 miembros. Hoy en día, la mayoría de los países del mundo son miembros. Ahora es una organización internacional de desarrollo propiedad de 187 países. Su función es reducir la pobreza prestando dinero a los gobiernos de sus miembros más pobres para mejorar sus economías y mejorar el nivel de vida según su gente. Yo tengo dos objetivos que me parecieron los importantes. Terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación. Para acabar con la pobreza extrema, la meta del banco es disminuir el porcentaje de las personas que viven con menos de $1 al día al 3% antes del fines del 2030.
Promover la prosperidad compartida. Para fomentar la prosperidad compartida, la meta es promover el crecimiento de los ingresos de la población de todos los países, que se sitúa en el 40% inferior a la distribución del ingreso. Aquí tengo 3 características. El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No se trata de un banco en el sentido usual, sino de una organización única que persigue reducir la pobreza y apoyar el desarrollo. La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo, que apoya una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector privado, financiero, agrícola y gestión ambiental y recursos naturales. El Banco Mundial ofrece ayuda a los países en desarrollo mediante asesoría sobre política, investigación, análisis y asistencia técnica. ¿Ya? ¿Algo más quiere acotar ahí, Katia? Que ellos quieren bajar o sea, que ellos quieren del 1, aquí como en el objetivo, que ellos quieren que las personas que viven menos de $1 al día, ellos quieren fomentar trabajo, educación y también pagar un sueldo digno para que las personas obtengan más beneficios y obtengan así más dinero para vivir una vida que se merece todas las personas. Ya, aquí va una pregunta mía. Se supone que el banco dice que ofrece ayuda a los países en desarrollo. El banco puede decidir a quién presta y a quién no presta dinero, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿en qué casos cree usted que el banco no debería dar apoyo? O sea, aquí el banco ya se constituyó como una organización. Ellos tienen el objetivo de ayudar a las personas y a los países que de verdad necesitan. Ya, pero ¿en qué casos el banco no debería prestar dinero? Por ejemplo, para que entienda un poquito mejor a lo que voy. Cuando uno va a solicitar un crédito en un banco normal, hay 2 métodos, ¿no es cierto?, que utiliza la banca. Uno es cuando uno se acerca a las oficinas y dice necesito un préstamo. El banco no va a tomar ese rato $1 millón y te lo va a dar con los ojos cerrados y va a esperar que le pagues. No, que el banco tiene que hacer un estudio de tu capacidad de pago, de tu, de tu situación de riesgo crediticio. Tiene que determinar ciertas variables para ver si es que tú puedes acceder a un préstamo o no. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cuándo el Banco Mundial crees tú que no debería dar recursos? ¿O qué Digamos, sería, cuál sería una cuando situación que tienen no la permita? capacidad de administrar y tener dinero, o sea, para hacer obras, para fomentar el trabajo. A ver, ¿puedes repetir la primera parte? Que cuando ellos, digamos, tienen el dinero y la capacidad o sea, de dar más fuentes de trabajo, ayudar con educación y Claro, pero mi pregunta va a cuándo el Banco Mundial no debería dar recursos. ¿Cuándo crees tú o cuál crees tú que sería la situación en la que el Banco Mundial diga no, para eso no te ayudo? cuando tienen deudas, o sea, es que no sé cómo explicarle, como Por ahí cuando va, por ahí tienen, va. Sí. cuando digamos ellos están pasados de deudas, cuando no tienen ¿cómo le digo la palabra? Cuando no tienen no, eso no, cuando no tienen mm, Quizás podría ser algo del riesgo país. ajá, algo, sí, o sea, ay, no sé cómo explicarles Tranquilo, algo. respira, piensa. Cuando ellos están, o sea, pasados en deudas, no tienen ¿Cuál es un, ellos? ¿El banco o el Cuando no hay gobierno? un buen buro de crédito. ajá, o sea, el país.
Ya, pero se supone que dice que ayuda a los países que están en vías de desarrollo. Claro, Ahora, es que digamos, ellos, o sea, yo también creo que ellos para ayudar a un país, ellos también, ellos ven los beneficios que tienen, sus contras, sus pros, y ellos también, yo creo que ellos también, o sea, observan que de verdad ese país necesita la ayuda de ellos mismos. ya. Verá, en esta línea que está aquí, que dice, el Banco Mundial ofrece ayuda a los países en desarrollo mediante asesoramiento sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. El Banco Mundial, sobre todo, va a prestar apoyo a los proyectos técnicos de desarrollo cualitativo, etcétera, que se enfoquen en el desarrollo, ¿no es cierto? De de los módulos de política, de investigación, análisis, asistencia técnica, ¿no es cierto? Que se Claro. enfoquen en mejorar La salud, el crecimiento que aseguren un crecimiento a través del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, el banco lo que busca es dar apoyo en este tipo de situaciones, porque no le va a estar dando dinero a un gobierno que solo sabe gastárselo, ¿no es cierto? A lo que voy es que el Banco Mundial debe dar el apoyo en base a proyectos que se enfoquen en los ejes de interés del banco y no va a apoyar a ninguno de los proyectos que se salgan de estos ejes, como por ejemplo lo que usted mencionaba de la deuda. No va netamente a dar dinero para que pague una deuda creando otra, porque ahí estamos haciendo el efecto bola de nieve, que vamos a ir acumulando interés tras interés tras interés y no va a tener un beneficio positivo. A eso es a lo que me referí. claro, es que por eso le decía que ellos también, ellos se basan a ayudar para la educación, la agricultura, para las vías de transporte, para la gente que necesita del campo, para su agricultura. Claro, pero mi pregunta era, ¿a quién no, en qué situación no daría apoyo? O sea, cuando tienen deudas, cuando también, digamos, cuando ellos, ese dinero no se va a dedicar a la agricultura, a la educación, sino se va a malgastar en otras cosas. Eso no les conviene a ellos tampoco. Ya, ¿en qué situación se podría malgastar el dinero? Por ejemplo, digamos, ahora, digamos, en campañas, en que ahora hacen, digamos, antes hacían las sabatinas. En las sabatinas. Ya, Claro, en una eso, situación todo más, ese más dinero podía ser en económica, educación. ¿cree usted que el Banco Mundial apoyaría la guerra? Mm, ¿Financiaría la guerra? no, ¿Por qué no? porque digamos ahí entre los dos países se hacen daño, digamos, hay la muertes, las ciudades se destruyen. Ya, correcto. Aquí tenemos que tener presente que el Banco Mundial surgió ¿para qué? En un principio, Para reconstruir, para Banco Internacional, Para el desarrollo de para los el países. desarrollo. el Banco Mundial tuvo su objetivo de reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Claro, por eso a ellos no les conviene financiar bien. la reconstrucción. Ujú. Entonces, si uno de sus objetivos es fue en un principio financiar la reconstrucción y ahora es terminar con la pobreza extrema, dar prosperidad compartida, estos indicadores, estos objetivos de aquí son muy interesantes. No se va a ir en contra de lo que fue uno de sus objetivos principales, ¿no es cierto? Entonces, esto es un mal gasto del dinero, a eso voy, ¿ok? Muy bien. Ahora, Organización Mundial del Comercio. Esto hizo María José, ¿verdad? Sí. María José, ¿qué cree usted que sucedería en el mundo si es que se elimina la Organización Mundial del Comercio? Mm. Pues no habría una política comercial, no habría un foro donde los países miembros puedan solucionar las diferencias y negociar la reducción pues, de los obstáculos al comercio.
Ya. Podría darse el caso de que ciertos países se hagan más amigos de lo normal, creen sus propios tratados y traten de excluir al resto de países aislándolos. Yo creo que a la final sabemos que la Organización Mundial del Comercio es un contrato, ¿no? Un contrato que se firma, que capaz, que quizás pues obviamente los países se restringen, la conducta de los países limita pues también la posibilidad de actuar, pero a la final sabemos que hay un beneficio frente a este contrato que los compensa a los países. Por eso obviamente estos gobiernos decidieron negociar todas estas reglas del comercio cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, porque sabían pues que la cooperación económica era fundamental para asegurar la paz y la prosperidad del desarrollo del país. Ya. Bueno, esto se fundó, comenzó a trabajar en el 1995, ¿ok? Sí, Fue obviamente es un la poquito sucesión de los... interesante la historia de cómo se formó la OMC, porque fue como prácticamente la sucesora del GATT. El GATT era un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Entonces, a través del GADEN se realizaron como 8 rondas y la octava ronda, que fue la ronda Uruguay, que se realizó una reunión de miembros donde aquí se firmaron acuerdos y también se creó prácticamente la OMC y lo que compone sus normas. Correcto, muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Continuamos, por favor. Ahora viene el grupo de Daniela Castillo, Karen Celi, Osvaldo Manito y Belén Caizalitín. Buenas noches, Inge, compañeros. Yo voy a comenzar dándoles un breve resumen de estos tres temas eh, que habíamos investigado y un ejemplo, pues, más o menos para podernos guiar más y mis compañeros van a profundizar más el tema más adelante. Em, pues vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. El Fondo Monetario Internacional, pues más conocido como el FMI, se utiliza para estabilizar los tipos de cambio y facilitar la cooperación monetaria internacional. ¿Sí me escuchan? Sí, continúa. Ay, sí, me quedó colgado. También pensé que se Ya. había... No, estoy leyendo, continúa. Ya, un ejemplo para dar del FMI, pues, es que un programa, pues, de rescate, ¿no? Financiero para Grecia en 2010, que fue donde el FMI junto con la Unión Europea proporcionó préstamos para poder estabilizar la economía, pues, y evitar una crisis financiera mucho más amplia. También hablamos del Banco Mundial, pues este en resumen está enfocado en proporcionar sistemas financieros y técnicos a proyectos de desarrollo en países que se encuentran mismo en desarrollo, vale la redundancia. Un ejemplo de este, pues, es el proyecto de electrificación rural que se hizo en la India, donde el mismo, pues, se le proporciona financiamiento para extender el acceso a la electricidad en áreas rurales, desarrollando así pues la economía en este lugar. Tenemos la OMC o la Organización Mundial de Comercio, pues es la que supervisa las normas comerciales entre los países y facilita las resoluciones de disputas comerciales. Un ejemplo pues de este es el que cuando dos países se encuentran en desacuerdo sobre aranceles o prácticas comerciales, la OMC facilita la resolución mediante consultas como un intermediario, ¿no? Para obtener pues buenos resultados y así tener una especie de un entorno comercial más justo y predecible. A continuación, siguen mis compañeros profundizando un poquito más el tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. Como ya dijeron, eh, el FMI nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en 1944 en Bretton Woods, en New Hampshire. En los primeros años se centró en la estabilidad de los tipos de cambios
El Fondo Monetario Internacional trata de que todas las economías crezcan y puedan encaminar hacia el desarrollo. Buscan resolver crisis financieras apoyando con asistencia técnica a los países con problemas de balanza de pagos, a todos los 190 países que son los miembros. Dentro de las principales características, eh, tenemos, no sé si te puede bajar, ingeniero. No. Ya. Que es un organismo de índole un poco más abajo, ingeniero, porque tengo hecho de otra manera. Y ahí, muchas gracias. Es un organismo de índole intergubernamental. Busca medidas para poder reducir la pobreza a nivel mundial. Estabiliza los tipos de cambios internacionalmente hablando. Ofrece préstamos económicos principalmente a aquellos países en estados de pobreza. Su sede se localiza en Washington. Es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos sería promover la estabilidad económica, facilitar la cooperación monetaria internacional, facilita el comercio internacional, provee asistencia financiera, fomenta el crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza de los países en vías de desarrollo, ofrece asesoramiento a los países miembros de, de- del FMI. Es entre los principales objetivos. Ya, muy bien. Le hago una pregunta, Osvaldo. ¿Por qué cree que es importante que estabilice los tipos de cambio internacionalmente hablando? A ver, porque eso facilitaría para que no haya se me fue la palabra cuando se me fue la palabra. A ver, porque eso permitiría para que no exista, por ejemplo, hablando de la moneda del dólar, ¿no? Entonces hay estabilidad, no hay inflación, no hay inflación. Entonces, y también serviría para, es como una moneda fuerte que ayuda a estabilizar a todos los países miembros de esta organización. Ya, ¿seguro no hay inflación, Osvaldo, con el dólar? Bueno, inflación sí, pero o sea, no en grandes escalas como sucedía, por ejemplo, con la moneda débil como fue en el Ecuador de Sucre, ¿no? Donde la inflación crecía en porcentajes altos. Para que no se descarrile la inflación y se reviente el país con una inflación muy alta. Ya, es importante que se estabilicen los tipos de cambio porque variaciones tan bruscas pueden afectar el desarrollo económico mundial. Recuerden el ejemplo que les daba de las cuentas por cobrar. A mí me conviene que se aprecie mi moneda porque el otro le va a tocar entregarme más dinero para poder compensar el valor que adquirió mi moneda. Pero a mí no me convendría tener mis cuentas por pagar y la divisa de la empresa que tengo que pagarle suba de manera drástica porque yo me vería afectado por esta situación, ¿no es cierto? Entonces, para que haya cierto tipo de estabilidad, las monedas siempre fluctúan el precio, los tipos de cambio internacionalmente siempre fluctúan por la oferta y demanda de las divisas, pero debe haber cierto tipo de controles que existan para poder disminuir lo más posible esta situación, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Algo más quiere acotar, Osvaldo? Eh, no, una parte donde decía que si es que no existiera el Fondo Monetario Internacional,
Bueno, yo Ya. llego a la conclusión de que aparecerían muchas organizaciones pequeñas, como ya sucedió acá con el UNASUR, por ejemplo, los miembros de esos países crearon el SUCRE, el Sistema Único de Cambio, algo así, pero no prosperó porque no tenía suficiente respaldo político. Ya, correcto. Muchas gracias, Osvaldo. A ver, ¿quién continuó? Yo, seguidamente les voy a hablar acerca del Banco Mundial. El Banco Mundial, pues, es una organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones Unidas. Esta igual fue creada en 1944 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Inicialmente, esta se llamó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y fue concebida para apoyar la recuperación económica de las naciones europeas destrozadas por la Segunda Guerra Mundial. Eh, con el tiempo, el banco fue ampliando sus funciones y creando más instituciones que cooperarían con él, integrando lo que hoy se conoce como Grupo del Banco Mundial. Por otro lado, también les quiero explicar que el Banco Mundial otorgaba préstamos para ayudar a la reconstrucción de los países devastados durante la Segunda Guerra Mundial y luego su foco pasó de la reconstrucción al desarrollo, poniendo un gran énfasis en obras de infraestructura. Tras la fundación de la Corporación Financiera Internacional en 1956, el Banco Mundial comenzó a proporcionar financiamiento a empresas e instituciones financieras privadas de países en desarrollo. Consigo la eliminación de la pobreza, se fue transformando en uno de los objetivos básicos. Uno de los objetivos del Banco, pues, Mundial principales incluyen proporcionar capital a largo plazo a los países miembros para la reconstrucción económica y el desarrollo. Algunos objetivos es erradicar la pobreza, que es el primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Como características, en cuanto a sus características, el Banco Mundial está conformado por 189 países, miembros con personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares. Su sede está en Washington, Estados Unidos. De igual manera, el Banco Mundial realiza investigaciones y mediciones basadas en datos sobre el desarrollo económico y social de los países que lo integran y ofrece asesoramiento para mejorar el enfoque y los sistemas de medición que les ayuden a lograr sus objetivos de desarrollo y a luchar contra la pobreza. Correcto. Ahí va una pregunta para mí. A ver, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, que estaba fomentando, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa, perdón. ¿Cree usted que hubo alguna época aquí en el Ecuador que pudiera haber intervenido el Banco Mundial para alguna reconstrucción? Según yo, sí, Inge, pudo haber sido en el terremoto que sufrimos en el año, ay, ya se me fue en qué año fue. Ya me En el olvidó. 2016. 2016. Sí, pudo haber intervenido en esa catástrofe pues que sufrió Ecuador. Ya, muy bien. Correcto. A ver, continuamos, por favor. La Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio nació en 1995, la que la convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. Esta organización es sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Fue establecida en la Segunda Guerra Mundial, mientras que el GATT se ocupaba principalmente del comercio y de las mercancías. La OMC y en sus acuerdos se centraron en el comercio de servicios y la propiedad intelectual. En los últimos 50 años se ha venido existiendo un crecimiento excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercadería han registraron un aumento promedio anual del 6%
y en 2000 el total de los intercambios comerciales eran 22 veces superior al nivel alcanzado en 1950. En la GATT y la OMC contribuyeron a crear un sistema comercial fuerte y próspero que permitió lograr un crecimiento sin precedentes. Este sistema se creó mediante una serie de negociaciones comerciales o rondas que fueron celebradas en el marco de la GATT. Las primeras rondas se centraron principalmente en la reducción de arancelarias y después pasaron a incluir otras cuestiones como las medidas de antidoping y no arancelarias. En la última ronda, la de Uruguay, que se desarrolló entre los años 1986 y 1994, se dio la creación de la OMC. Esta organización es una de las principales proponentes que constituye un elemento de crucial importancia para el logro efectivo de los beneficios de la apertura del comercio. Su objetivo primordial es ayudar a los países en desarrollo, en especial los países menos adelantados, a aumentar su capacidad productiva y reforzar su infraestructura relacionada en el comercio. Entre sus características está un comercio sin discriminación, el cual trata de que todos los países miembros sean tratados de igual manera. Dice aquí que están obligados a otorgar a los demás miembros un trato no menos favorable que el dispensado a otros. Eso será concedido de forma inmediata e incondicional. También está el acceso creciente y previsible de los mercados, el cual significa que hay la eliminación y reducción progresiva de los obstáculos del comercio para facilitar los mercados de forma progresiva y mediante negociaciones. En el caso de las mercaderías, no solo se limita a eliminar o reducir los derechos de aduana, sino también en otras formas de protección, como los obstáculos no arancelarios. Por último, tenemos la transparencia, el cual permite conocer de forma clara las normas que rigen el comercio en todo el mundo. Esto se logra a través de las diferentes disposiciones contenidas en muchos de los acuerdos de la OMC, en las cuales requieren la divulgación de leyes, reglamentos, políticas y prácticas a nivel nacional de los países miembros, mediante su aparición en publicaciones o servicios de información y por la vía multilateral a través de notificaciones formales a la OMC. Correcto, le hago una pregunta, Karen. Dígame. ¿A qué se refiere el comercio sin discriminación? ¿Cómo podría el comercio discriminar? Decir, o sea, favoreciendo a otros países más al momento de que haga el cruce de las mercancías. ¿Ya? Vamos especificándolo un poquitito más. Se puede. Ya hablé Como hace un ejemplo, momento de algo así. El comercio sí puede discriminar. Le voy a dar un ejemplo para ver si usted me puede dar otro. Imaginemos que en Ecuador nosotros estamos produciendo camarón, por ejemplo. Y resulta que los países donde nosotros normalmente exportamos, por ejemplo, Estados Unidos, cierran sus barreras comerciales ante nosotros y en vez de comprar nuestro camarón, prefieren comprarlo en otros lados, por hechos que sean subjetivos o no relevantes con el área comercial y por defender otro tipo de intereses. ¿Sería esto una manera de discriminar el comercio? claro, porque ahí estuviera ellos velando por sus beneficios y no siendo igualitarios. ¿O sería porque nos están excluyendo? Eso, creo que- ¿Ya? Más que hablar por sus beneficios, están generando una discriminación, están generando una exclusión, una limitación, ¿no es cierto?, del comercio. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias. Esas normas APA.